Laura, tenemos que hablar, dijo Víctor sin levantar la mirada. Su voz sonaba apagada, como si ni él mismo creyera lo que estaba a punto de decir. Estoy enamorado de otra. Lo siento. Ella estaba junto al fregadero. El plato chirriaba bajo la esponja en sus manos. Unos segundos pasaron, Laura permaneció en silencio, luego enjuagó lentamente el plato, lo colocó con cuidado en el escurridor y se secó las manos con el paño de cocina. Cada movimiento era pausado, casi meditativo. Y solo entonces, sin ninguna tensión, se volvió hacia él. Está bien, si la amas, vete. Sin lágrimas, sin drama, solo palabras simples. Como si esto no fuera el derrumbe de toda una vida, sino una conversación cotidiana cualquiera. Yo, no quería hacerte daño, balbuceó él, mirando su rostro con culpa, como si por primera vez en su vida notara cuánto cansancio había grabado en él. Entonces no me lo hagas, simplemente vete con dignidad. Su voz era tranquila, demasiado tranquila, sin vacilación, sin quiebre. Él sintió que el pecho se le apretaba, no por culpa sino por vergüenza, como si alguien hubiera excavado en su alma con una cuchara, y le daba miedo mirar dentro. Ella se acercó a la mesa, se sirvió un café cargado en una vieja taza de cerámica desportillada, se sentó frente a él sin mirarlo. Llevamos tantos años juntos, comenzó a hablar sin alzar la voz. Nuestro hijo ya creció, construimos esta casa, todo lo hicimos juntos. Tú trabajabas, yo te apoyaba. Hubo dificultades, hubo alegrías. Nada de esto fue en vano. Él guardó silencio, con los hombros caídos. Puedes quedarte con la casa, no necesito nada, dijo ella finalmente, excepto una cosa. Dio un sorbo de café, dejó la taza sobre el posavasos y continuó, mirándolo directamente a los ojos. El mes que viene es el cumpleaños de mi madre, cumple 70 años. Ella te quiere como a un hijo. No quiero que sepa lo del divorcio. Hazme un regalo. Quédate a mi lado este mes, sin escenas, sin frialdad, simplemente como una familia. Sonríe en la mesa, llévale sus churros favoritos, ayúdala con el café, y después vete. No te retendré, solo no le arruines la fiesta. Víctor asintió. No esperaba esa reacción. Había entrado en esta conversación como quien va al patíbulo. Se había preparado para lágrimas, gritos, platos volando por la casa, pero recibió silencio, paz y una petición, la última, pero tan humana que le resultaba insoportable. ¿Ya lo has decidido todo?, preguntó ella en voz baja. No hoy, respondió él, pero por dentro, probablemente hace mucho. Ella volvió a tomar la taza, calentando sus dedos contra la cerámica. Fuera de la ventana, caía una lluvia ligera de mayo. Las gotas golpeaban el alféizar como el metrónomo de un amor agotado. El mes siguiente transcurrió en un estado extraño, casi tangible, como si el tiempo se hubiera congelado en la indecisión. Laura seguía siendo tan atenta y amable como siempre. Cuando venían amigos, bromeaba, reía, mantenía las conversaciones, llenando la casa de calidez y ligereza. Pero cuando los invitados se iban, se sumergía en sus pensamientos. Por las noches, se sentaba junto a la ventana, mirando las siluetas oscuras de los árboles tras el cristal. El silencio la envolvía como un manto. No lloraba, no se quejaba, simplemente callaba. Y en ese silencio había algo profundo, casi solemne. Como si estuviera conversando con alguien invisible. En cuanto a Víctor, cada vez más se descubría sin ganas de tomar el teléfono y llamar a la otra mujer. Su voz, sus interminables quejas y caprichos que antes le parecían encantadores, ahora le irritaban como un ruido molesto. No podía entender cuándo había empezado esto. Quizás cuando ella volvió a exigir atención que él ya no quería dar, o cuando sus llamadas empezaron a parecerle superfluas como interferencias en la radio. Pero en casa era diferente. Tranquilo, familiar, seguro, como si hubiera vuelto a un lugar donde todo estaba en su sitio, donde no necesitaba fingir ni demostrar nada. Comenzó a traer flores a casa, no por costumbre sino por un impulso interior. Primero fueron modestos ramos de margaritas, luego rosas espléndidas que Laura había amado en su juventud. Ella las recibía sin muchas palabras, solo sonreía levemente y las ponía en el jarrón.
Sus manos se movían con familiaridad, pero su mirada era diferente, atenta y profunda, como si quisiera grabar cada momento. Ella cocinaba sus platos favoritos, estofado de carne como el que hacía su madre cuando era niño, o aquella tarta de Santiago que nunca podía rechazar. A veces lo miraba más tiempo de lo habitual, como si tratara de memorizar cada rasgo de su rostro, cada arruga que había aparecido con los años. «Estás muy guapa», le dijo una noche durante la cena, mirándola a través de la mesa iluminada por la suave luz de la lámpara. «Gracias», respondió Laura, y sus labios esbozaron una leve sonrisa. «Pero no mires muy de cerca. Pronto mi cara se volverá loca de cansancio». Él se rió, por primera vez en mucho tiempo, sinceramente, desde el fondo del corazón, y sintió un calor en el pecho. Esa risa fue como un puente que los conectó con aquellos días en que podían hablar de todo sin miedo a ser malinterpretados. Laura lo miró con ligera sorpresa, pero en sus ojos brilló una alegría sincera, que rápidamente dio paso a esa quietud pensativa de siempre. Dejó la cuchara, apoyó la barbilla en la mano y volvió a mirar por la ventana, donde las ramas se mecían en la oscuridad. Víctor sintió de pronto una punzada de culpa, no por algo concreto sino por todo a la vez. Por no haber notado antes lo hermoso que era su silencio, por cómo su presencia llenaba la casa con algo más grande que la simple costumbre. Finalmente llegó el día del cumpleaños de Carmen. La preparación había llevado semanas, pero todo salió perfecto, como una partitura bien ejecutada. La casa estaba decorada con tanto esmero que cada rincón irradiaba calidez y ambiente festivo. Las guirnaldas de luces brillaban suavemente, sobre la mesa lucían ramos de claveles que Carmen adoraba, y en el aire flotaba el aroma del café recién hecho y los dulces caseros que Laura había preparado durante toda la noche. Los invitados llenaron el salón. Familiares, viejos amigos, vecinos, todos los que conocían a Carmen como una mujer bondadosa y sabia que siempre sabía animar con palabras y acciones. Las felicitaciones fluían como un río, los brindis se sucedían uno tras otro, y el tintineo de las copas se mezclaba con risas sinceras. El ambiente estaba impregnado de alegría, esa rara y auténtica alegría cuando cada uno se siente parte de algo grande e importante. Víctor, de pie a la cabecera de la mesa, sostenía una copa de cava. Rara vez le gustaba hablar en público, pero esta vez las palabras brotaron solas. Pronunció un discurso que conmovió a todos. Mirando a Carmen, sentada en el centro de atención con una suave sonrisa y ojos brillantes, la llamó su segunda madre. En su voz resonaba un orgullo genuino, mezclado con calidez y gratitud. Recordó cómo ella siempre había estado a su lado en los momentos difíciles, cómo le había enseñado a preparar su famoso cocido madrileño, cómo lo animaba cuando el trabajo no iba bien. Cómo con una sola frase podía disipar cualquier tensión. «Para nosotros, usted no es solo mi suegra», decía con la voz temblorosa de emoción. «Usted es el alma de nuestra familia, la persona que nos hace mejores a todos. Gracias por todo». Los invitados aplaudieron, y Carmen, normalmente tan contenida, no pudo ocultar las lágrimas. Sus ojos, llenos de gratitud y amor, brillaban bajo la luz de la lámpara. Se levantó para abrazar a Víctor, lo atrajo hacia sí y le susurró al oído: «Laura es tu felicidad, hijo. No la pierdas. Una esposa así solo se encuentra una vez en la vida». Esas palabras, dichas con tanta sinceridad, golpearon a Víctor como un rayo. Se quedó inmóvil, sin encontrar qué responder. Solo asintió, sintiendo que algo dentro de él hacía clic, como si alguien hubiera girado una llave en una cerradura oxidada desde hacía mucho tiempo. No era solo un sentimiento pasajero. Era el momento en que de pronto comprendió con claridad que Laura, con su fuerza silenciosa, con su capacidad de crear calidez incluso en los días más oscuros, era lo que mantenía su vida en equilibrio. Recordó aquella mañana, como a pesar del cansancio, ella había ajustado el mantel sobre la mesa, había sonreído a los invitados, había cuidado discretamente de que todos estuvieran cómodos. Y en ese instante, la imagen de la otra mujer, aquella que hasta hace poco parecía tan importante, comenzó a desvanecerse como un espejismo. Víctor se volvió para mirar a Laura, que estaba a un lado, arreglando las flores en el jarrón. Parecía cansada, pero hermosa, con esa belleza que no deslumbra sino que se revela poco a poco con los años.
Sus movimientos eran suaves, casi ingrávidos, y en ellos se percibía el cuidado que ella brindaba a todos a su alrededor. De pronto comprendió que no había notado esto antes, o quizás, no había querido notarlo. Las palabras de Carmen resonaban en su cabeza, y cada vez que miraba a su esposa, en su pecho se extendía una calidez mezclada con culpa. Recordó cómo en las últimas semanas Laura había cocinado sus platos favoritos, cómo había recibido en silencio sus ramos de flores, cómo lo había mirado con aquella extraña expresión pensativa, como si se estuviera despidiendo. Y ese pensamiento lo atravesó con más dolor del que esperaba. La fiesta continuaba, pero Víctor ya no estaba completamente presente. Observaba a Laura, cómo reía ante la broma de un viejo amigo, cómo servía más café a Carmen, cómo abrazaba a la sobrina que había venido desde Sevilla. Todo era tan familiar, tan querido, que de pronto sintió miedo. Miedo de perder todo esto para siempre. Carmen, todavía secándose las lágrimas, le sonrió desde el otro lado de la mesa, y en su mirada había algo que él no podía descifrar. Tal vez una advertencia, tal vez esperanza. ¿En qué piensas?, preguntó Laura en voz baja, acercándose a él con una copa de vino en la mano. En nada, nada, tartamudeó él, tratando de ocultar su confusión. Solo que, hoy estás realmente hermosa. Ella lo miró con ligera sorpresa, pero no dijo nada, solo sonrió levemente y volvió con los invitados. Y Víctor se quedó allí, sosteniendo la copa vacía, sintiendo que algo estaba cambiando dentro de él. Como si el velo que había cubierto sus ojos comenzara a caer, y por primera vez en mucho tiempo, vio a Laura no solo como su esposa, sino como la mujer a la que una vez había amado tan intensamente que no podía imaginar la vida sin ella, y quizás, todavía amaba. A la mañana siguiente Víctor despertó solo. Sobre la mesa había una nota. He salido a hacer unas gestiones. Vuelvo por la noche. Te quiero. L. No podía esperar hasta la noche. Quería abrazarla, decirle, perdóname, tú eres mi hogar. Quiero empezar de nuevo. Pero Laura no volvió por la noche. Tampoco a la mañana siguiente. Cerca del mediodía, llamaron del hospital. ¿Es usted Víctor? Su esposa ingresó para una operación programada. Oncología. Lo sentimos, no pudimos salvarla. Se quedó allí, con el teléfono en la mano, sin poder creerlo. El mundo se derrumbó. Resultó que ella lo sabía que se iba, y no había dicho ni una palabra, para que él no se sintiera culpable. Al funeral vinieron todos, compañeros de trabajo, vecinos, amigas. Incluso su madre lloraba, abrazando contra su pecho la foto de su nuera. Y Víctor estaba sentado en el banco del patio, mirando al cielo y susurrando, no llegué a tiempo, Laura, perdóname. Tú lo eras todo, y solo lo entendí cuando ya no había nada que pudiera recuperar.